Saludos, aquí estamos ya en la primera parte, con la lección número 40 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo ya puntos determinados, demostrar que la distancia desde un punto hasta una línea está dada por esta fórmula. Y ahí hemos analizado, ¿verdad?, que esa distancia desde punto P1 hasta esta línea L era la medida de este segmento. Y claro, para buscar la medida de este segmento tendríamos que conocer ese punto, que es el que nos da, y este punto que está aquí, que es el punto de intersección de las dos líneas. Y lo determinamos buscando la solución simultánea del sistema de ecuaciones formada por esas dos ecuaciones. Y ya teníamos cuánto era la x de ese punto y la y de ese punto, la abscisa y la ordenada. Y al tener ya la abscisa y la ordenada de ese punto, y tener aquí la abscisa y la ordenada de este otro punto, podemos usar la fórmula de distancia para buscar la distancia desde aquí hasta aquí, que corresponde a esa distancia del punto a la línea y que debe darnos esta fórmula que está aquí, esta expresión que está aquí. Bueno, pues habíamos dicho, pues la distancia que estamos buscando es la que existe entre esos dos puntos, que sería la abscisa de este punto P sub 0, que encontramos que era esto, menos la abscisa de este punto, que es x sub 1, al cuadrado, más la ordenada de este punto, que encontramos que era esta expresión, menos la ordenada de este punto, que es el y sub 1. ¿verdad? Claro, cada una de esas dos diferencias al cuadrado, según la fórmula de distancia que estudiamos en el curso de geometría. Así que sería la raíz cuadrada, y entonces empezamos a simplificar esto que está aquí dentro con una resta de una fracción y otra. Si yo pienso que el x1 está sobre 1, buscamos el denominador común entre a cuadrado más b cuadrado y 1, que es a cuadrado más b cuadrado. La primera fracción ya lo tiene, se queda igual, pero la segunda, este 1 habría que multiplicarlo por a cuadrado más b cuadrado para que se convierta en el denominador común a cuadrado más b cuadrado. Así que arriba el x1 también multiplicamos por el a cuadrado más b cuadrado según el principio fundamental de fracciones. Aquí igualmente, para poder restar estas dos fracciones, ¿verdad?, tenemos que buscar un denominador común entre este denominador y este 1, que es este que está aquí, ¿verdad? Así que la primera fracción que ya lo tiene se queda igual. La segunda, pues habrá que multiplicar el 1 por a cuadrado más b cuadrado, y por lo tanto, por el principio fundamental de fracciones, el y1 también se multiplica por lo mismo. Bien, entonces simplificamos cada una de esas cosas que está dentro de esos paréntesis, que recuerden que se están cuadrando según la fórmula de distancia. Y aquí pues hacemos una sola fracción, ya que tenemos una resta de dos fracciones homogéneas con ese denominador común. Y entonces colocamos aquí el primer numerador menos el segundo numerador, y aquí al colocar el segundo numerador multiplicamos, ¿verdad?, menos x sub 1 por a cuadrado, pues eso mismo, menos a cuadrado por x sub 1, y menos x sub 1 por b cuadrado, pues eso mismo, menos b cuadrado por x sub 1. Y notamos que entonces estos dos términos se eliminan y queda nada más que este trinomio que está aquí sobre esto, que es lo que nos queda aquí luego. Aquí igualmente pues colocamos este numerador menos este numerador, y aquí simplificamos. Menos y sub 1 por a cuadrado, por eso mismo, menos a cuadrado por y sub 1, y menos y sub 1 por b cuadrado, por eso mismo, menos b cuadrado por y sub 1. Y entonces aquí notamos que el a cuadrado y sub 1 se elimina y nos quedan estos tres términos. Ahora, yo al colocar aquí estos tres términos que quedaron, ¿verdad?, este y este, noté que había un factor común que da, lo saco. Y lo saco negativo porque los tres términos son negativos. Saco y no saco los tres términos que me quedan dentro del factor que acompaña a ese factor común que obtuvimos, que es el a negativo, se convierten en positivo. Y en particular primero colocamos este que está aquí, ¿verdad? Como sacamos el a afuera del factor común, que nos queda positivo a x sub 1. Aquí, como sacamos esta de factor común, queda positivo b y sub 1. Y aquí, como sacamos el negativo del factor común, queda más la c. Todo sobre esto, ¿verdad? Y acá, igualmente al hacer esto, nos quedaban estos tres términos, que notamos que entre ellos tienen el negativo b, el factor común, ¿verdad? Porque los tres términos que nos quedan son negativos. Y entonces colocamos este primero, más bien, este término que está aquí primero, ¿verdad? A, sacamos el menos b, nos queda a x sub 1. Después colocamos este término, porque ya sacamos una b, pues nos queda más, una b negativa, nos queda más b, una b adicional, y sub 1. Y como aquí yo saqué el menos b, nos queda más la c. Y los coloqué en este orden porque en ese orden es que aparecen aquí en este trinomio, ¿verdad? La x sub 1, la y sub 1 y la constante. X sub 1, y sub 1 y la constante. Y da la casualidad ahora que vemos que esto que está aquí y esto que está aquí es lo mismo, ¿verdad que sí? Y entonces eso es importante porque ahora yo digo, bueno, pues esto será, como estamos cuadrando toda esta fracción, ¿verdad?, que recuerde que ese cuadrado viene desde el principio, ¿verdad?, pues eso será el cuadrado del numerador, que al cuadrado negativo a, ¿verdad?, positivo al cuadrado, por este segundo factor también al cuadrado, y sobre este denominador también al cuadrado, ¿verdad? Pues recuerde que cuando usted tiene una fracción elevada a un cuadrado, pues es el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Y como el numerador es una multiplicación, pues este factor al cuadrado y este factor al cuadrado, pues que es lo que hicimos aquí. Igualmente aquí tenemos una fracción elevada al cuadrado, pues el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, así que será el numerador al cuadrado como una multiplicación, será el primer factor al cuadrado, y el negativo b al cuadrado es el b cuadrado, y el segundo factor a x sub 1 por y sub 1 más c también al cuadrado sobre el denominador a cuadrado más b cuadrado al cuadrado.
Y ahora, y ahí fue que creo que nos quedamos, ¿verdad? Y ahora tenemos una suma de dos fracciones que ya tienen un mismo denominador común. Así que hacemos una sola fracción con ese denominador común, a cuadrado más b cuadrado al cuadrado, ¿ves? Y colocamos los numeradores, este numerador más este numerador. Y ahora en este numerador que nos ha quedado aquí, yo noto que hay dos términos que tienen un factor común, que es este que está aquí, ¿verdad que sí? Ax sub 1 más by sub 1 más c, pero aquí también, ambos al cuadrado. Así que yo puedo sacar ahora en el siguiente paso, que es lo que vamos a hacer acá arriba, este factor común arriba, en esta fracción, ¿verdad? Así que será, vamos a seguir acá. Será la raíz cuadrada de, como les indiqué arriba, tenemos dos términos que tienen este factor común que lo saco al frente. Ax sub 1 más by sub 1 más c al cuadrado, ¿verdad? Y como saqué este factor en común arriba al cuadrado, pues nos queda primero por a cuadrado más luego b cuadrado. Por a cuadrado más b cuadrado. Y abajo tenemos el denominador, que teníamos que era a cuadrado más b cuadrado al cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y entonces notamos que arriba yo tengo este factor y abajo también tengo ese factor. Aquí lo tengo a la 1 y abajo tengo a la 1. Pues por el principio fundamental de fracciones puedo cancelar este factor a cuadrado más b cuadrado con uno de esos dos factores a cuadrado más b cuadrado. Tenemos que buscar un a cuadrado más b cuadrado a la 1. Así que arriba nos va a quedar la raíz cuadrada de lo que quedó aquí arriba, que es ax sub 1 al cuadrado más by sub 1, perdón, ax sub 1 más by sub 1 más c. Todo eso al cuadrado sobre lo que está abajo, que es a cuadrado más b cuadrado, ahora a la 1, porque cancelamos uno de esos dos factores a cuadrado más b cuadrado que estaba abajo con el factor a cuadrado más b cuadrado que estaba arriba, ¿verdad? Bien, así que será, ahora tenemos la raíz cuadrada de esa división, y la raíz cuadrada de una división, por una propiedad que aprendimos en el álgebra intermedia, la raíz cuadrada, la división más bien, de las raíces cuadradas, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de lo de arriba sobre cuadrada del numerador, que es a x sub 1 más by sub 1 más c al cuadrado, la raíz cuadrada del numerador, sobre la raíz cuadrada del denominador, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Y ahora fíjense que esto, ¿verdad? Esto que está aquí es la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado. Pues en una propiedad de la álgebra intermedia, como tengo una raíz enésima de algo que esté dada a la potencia n, y esa potencia es par, como en este caso raíz par y raíz par por extensión par, lo que sale es el valor absoluto de lo que está aquí elevándose a esa potencia, que es igual al índice del radical dentro del cual ella está. Así que entonces el valor absoluto de lo que está arriba, de lo que está dentro de esa raíz cuadrada al cuadrado, ax sub 1 más by sub 1 más c, todo esto sobre esta raíz, pero esta raíz no se puede simplificar más, ¿verdad? Porque muchos estudiantes piensan, pues la raíz cuadrada al cuadrado, la raíz cuadrada al cuadrado, ¿no? Recuerden que la raíz cuadrada o la raíz n es una suma de la suma de las raíces n, sencillamente es la raíz cuadrada completa de lo que está abajo, a cuadrado más b cuadrado. Y esto no se puede simplificar más, pues eso es lo que era la d, recuerden, lo que empezamos a simplificar aquí. ¿Y qué hemos encontrado aquí? Pues precisamente lo que dice el teorema, que la distancia desde este punto hasta este punto, que sería la distancia de este punto hasta esa línea, porque es el segmento perpendicular de ese punto hasta esa línea, ¿verdad? Es eso que está ahí, mírenlo ahí, ¿te fijas? Bueno, pues ya que tenemos demostrado ese teorema, vamos a ver ejemplos de aplicación de él. Y los ejemplos de aplicación nos van a pedir precisamente que busquemos la distancia de ciertos puntos hasta ciertas líneas, ¿ok? Vamos a aprovechar aquí, ¿verdad? Ya, recuerde copiar todo, si está interesado en mantener esta información, ¿verdad? Porque después en la universidad posiblemente le pidan, si repiten este curso, o a lo mejor en el curso de cálculo, le piden que hagan esa demostración y ustedes la tienen, ¿verdad? Así es que ya podemos borrar esto, ¿verdad? Vamos a dividir la pizarra por aquí para que no sea más efectiva. Y vamos a estos ejemplos que nos dicen: determine la distancia
entre el punto y la recta dada. Y en el primer ejemplo dicen que el punto es negativo 1, 5, y la línea es la que está dada por esta fórmula, esta ecuación, en forma de declive intercepto. ¿Okay? Bueno. Fácilmente. Entonces, bueno, pues tengo que hacer sustituir en esta fórmula, ¿verdad? Ahora, fíjense que esa fórmula, que el teorema primeramente nos dice que la ecuación de la línea debe estar escrita en forma general. Y aquí la ecuación de la línea está dando en forma de declive intercepto. Así que lo que voy a hacer primero es reescribir la ecuación de la línea que me da en la forma general para poder entonces aplicar el teorema, ¿verdad? Reescribimos la forma de declive intercepto de la línea en la forma general. Bueno, pues recuerda que en la forma general pues tenemos que tener primero un término con la x más un término con la y más una constante e igual a 0. Así que yo voy a coger la ecuación que está dada en la forma de declive intercepto y la voy a reescribir en la forma general, y lo primero que voy a hacer es tratar de eliminar esta fracción, fíjense que esa fracción es menos, multiplicando ambos lados por el de la ecuación, ¿verdad? Aplicando la ley de y multiplicación de las igualdades por 3, el denominador común que tenemos entre las fracciones que hay en esa ecuación, ¿verdad? Aquí nos dará 3y, se lleva menos 4x porque 3 cancela, y menos 2 por 3, menos 6. ¿verdad? 2 por 3, todo. Y ahora pasamos todos los términos al lado izquierdo, tendremos 4x más 3y más 6 igual a 0. Y esa es la forma general de esta ecuación, de esa línea que nos dará en la forma de declive intercepto, ¿verdad que sí? Y entonces ahora, ya que lo tenemos en la forma general, ¿verdad? Ax, tantas x, más tantas y, más una constante, igual a 0, podemos usar la fórmula. Así que, por lo tanto, la distancia que buscamos, ahora aplicamos, la fórmula. La distancia será la raíz cuadrada, perdón, el valor absoluto de ax sub 1. Ax sub 1. O sea, esto, el coeficiente de la x, acompañado por la abscisa del punto hasta donde estoy buscando la distancia. Así que será 4 por, y la abscisa del punto hasta donde estoy buscando la distancia, que es negativo 1. 4 por negativo 1 más 3 por la y, pero en vez de por la y, es por la y sub 1, que es la ordenada del punto hasta donde estoy buscando la distancia, que en este caso es el 5, 3 por 5, más la c, la constante en la ecuación de la línea en forma general, que es el 6. El valor absoluto de eso, dividido entre la raíz cuadrada de el coeficiente de la x, el coeficiente de la x al cuadrado, que en este caso el coeficiente de la x en la forma general es 4 al cuadrado, más el coeficiente de la y, ¿ve? En este caso es 3 al cuadrado. ¿Ve? Al cuadrado. Así que esto será el valor absoluto de 4 por negativo 1 menos 4, más 3 por 5 es 15, más 6, ¿verdad? Dividido entre la raíz cuadrada de 16 más 9. Así que esto será, vamos a ver. Aquí cometí un error. Aquí cuando multiplico por 3 no me queda menos 4 sino 4, ¿verdad? Así que al pasar a la izquierda es negativo 4. ¿Okay? Así que sustituir que es negativo 4 por negativo 1. Y al multiplicar negativo 4 por negativo 1 da positivo 4. Aquí cometí un error. Cuando multipliqué aquí el por 3, en vez de poner 4 puse menos 4, y claro, al pasar acá puse más 4, es negativo 4. ¿Okay? Así que arreglen eso. Así que esto es el valor absoluto de 19 más 6 es 25 sobre la raíz cuadrada de 26 más 9, que es 25. Así que entonces el valor absoluto de 25, que es 25,
dividido entre la raíz cuadrada de 25, que es 5, y 25 entre 5 es 5. Así que esa sería la distancia desde ese punto hasta esa línea. Fíjense en este segundo ejemplo, en donde el punto que nos dan es 2, 3, y la línea tiene esta ecuación 2x menos 5y igual a 4. ¿Sí? Fíjense que la ecuación de la línea casi está en forma general, ¿verdad? Casi está en forma general. Está lo que sea en la forma canónica o estándar, ¿verdad? Tantas x más tantas y igual a una constante. Y la forma general, que es la que nos pide en el teorema, es que tengamos todo a la vez izquierda. Primero el término con la x, luego el término con la y, luego la constante. Así que también aquí tendremos que reescribir esa ecuación que en forma general casi está en la forma general. Escribimos la ecuación de la línea o de la recta en la forma general. Y como les he dicho, lo que tenemos que hacer es sencillamente tener este 4 al lado izquierdo, ¿verdad? Tantas x, 2x en este caso, tantas y menos 5y, y este 4 al pasar al lado izquierdo es menos 4, igual a 6. Y ya lo tenemos en la forma general. Y ya que lo tenemos en la forma general, podemos aplicar la fórmula, ¿verdad? Aplicamos la fórmula de distancia entre un punto y una línea. Así que la distancia, seguimos aquí, ¿verdad? La distancia será valor absoluto de la forma general, ¿verdad? La expresión que está en la forma general de la ecuación de la línea, en donde la x y la y son sustituidas por las coordenadas del punto hasta donde estamos buscando la distancia. Así que será el valor absoluto de 2 por la x, en este caso será 2 por la x del punto hasta donde estamos buscando la distancia, que es el 2, ¿verdad? Más la b, que es menos 5, por la y, donde la y va a ser la ordenada del punto hasta donde estamos buscando la distancia, que es el 3. Y menos el 4. Dividido entre la raíz cuadrada de el coeficiente de la x en la forma general, que es el 2 al cuadrado, más el coeficiente de la y, que es la b, en este caso el menos 5, también al cuadrado. Así que esto será el valor absoluto de 2 por 2, que es 4, menos 5 por 3, que es 15, menos 4, dividido entre la raíz cuadrada del 2 al cuadrado, que es 4, más el menos 5 al cuadrado, que es 25. O sea que es el valor absoluto de 4 y menos 4 son negativo 15 sobre la raíz cuadrada de 4 más 25, que es 29. ¿Okay? Así que esto será el valor absoluto de negativo 15, que es 15, dividido entre la raíz cuadrada de 29. Pues esa es la distancia. Aquí lo más que podemos hacer, si queremos, es racionalizar el denominador, ¿verdad? Ya que tenemos una raíz cuadrada en el denominador, podemos racionalizarlo multiplicando por la raíz cuadrada de 29, la misma raíz, tanto el denominador como el numerador de esta fracción. Así que nos queda 15, perdón, de 29. 15 por la raíz cuadrada de 29 sobre, y la raíz cuadrada de 29 por allá, la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 29, que es 29. Así que sería la distancia entre este punto y esa línea. ¿Okay? Ahí tienen esa fórmula, que es muy importante en el precálculo y en el cálculo. ¿Okay? Y la aplicación de ella para buscar la distancia entre un punto y una línea. Bueno, vamos a pasar al último tópico del tema, o dentro del primer tema de la unidad de las funciones algebraicas, ¿verdad? Es la invertibilidad de la función lineal. ¿Es la función lineal invertible o no? ¿Tiene una función inversa o una relación inversa? ¿Okay? Vamos a ver la invertibilidad de la función lineal. ¿Es invertible o no es invertible la función lineal? O sea, al ser invertible yo puedo buscar la relación inversa. Pero la idea es la relación inversa de esa función lineal. ¿Es una función lineal, es una función también o no? ¿Okay? Porque recuerden que eso es importante, ¿verdad?
No es cuestión de, no tan solo la relación inversa, si la relación inversa también es una función. Bueno, pues tendríamos que ver que por un teorema que estudiamos cuando estudiamos la relación inversa, ¿verdad?, que la función lineal tiene que ser biyectiva. Si es biyectiva, entonces la relación inversa también va a ser una función biyectiva también, ¿ok? Así que vamos a hacer este teorema que precisamente dice eso. La función inversa. Recuerde que en la fórmula y, donde la y, claro, representa los valores del dominio de la función de lineal que tengamos de la x es igual a mx más b, es invertible. Y vamos a aclarar, esto es su relación inversa es una función también. Porque muchos estudiantes dicen, bueno, yo puedo buscar la relación inversa. Ahora, al decir que es invertible, es que la relación inversa también es una función. Porque usted puede buscar la relación inversa de una función y resulta que no es una función. Ahora, si es una función también, entonces recuerde que se dice que es invertible. ¿Okay? Bueno, pues la demostración. Y recuerde que la condición que estudiamos cuando estudiamos la relación inversa de una función, para que la relación inversa de una función sea una función también, es que la función original sea una biyección. Y para ser una biyección, una función tiene que ser tanto inyectiva como subyectiva. ¿Okay? En la prueba tendremos que ver. ¿Okay? F a y es una biyección. Bueno, para ya poder ver que una función es una biyección tenemos que ver dos cosas: que es inyectiva y además es subyectiva. ¿Okay? Inyectiva y subyectiva. Pero ¿cómo veremos primeramente que es inyectiva? Pues recuerde que yo demostré precisamente en este tema de la función lineal que una función lineal iba a ser o creciente o decreciente, dependiendo de su pendiente. Si era positiva, la función lineal es creciente; si es negativa, la función lineal es decreciente. Y cuando estudiamos la teoría de las funciones inyectivas, vimos que las funciones que fueran crecientes o decrecientes eran inyectivas. Así que si una función lineal es creciente o decreciente, automáticamente va a ser inyectiva. Ajá, pues para ver primero que es inyectiva, recuerde que una función lineal es o creciente, ¿bajo qué condición? Si la pendiente es positiva, o decreciente, ¿bajo qué condición? Si la pendiente es negativa. ¿Okay? Y entonces sabemos que cualquier función que sea creciente o decreciente es inyectiva. ¿Okay? Sabemos que cualquier función, porque eso lo demostramos anteriormente, ¿verdad? Que cualquier función que sea creciente o decreciente será inyectiva. O sea, 1, 1, valores diferentes del dominio van a estar relacionados con valores diferentes en el alcance. Ya probamos que es inyectiva. Vamos a ver que es subyectiva. ¿Okay? Para ver que si es subyectiva, para ver qué es subyectiva, ¿qué tenemos que ver para asegurar que es subyectiva? Que si yo cojo cualquier valor del alcance de una función lineal, con la que estamos trabajando ahora, yo puedo conseguir un valor del dominio de esa función lineal que está relacionado con ese valor que yo cogí en el alcance de la función. ¿Okay? Tomamos este valor, que es 1, en los números reales, que recuerde que es el dominio de una función, de esa función f, que es inyectiva, que es lineal del dominio. ¿Sí? Y vemos
que hay un valor x también real, perdónenme, para ver que es subyectiva yo tengo un valor en el alcance de la función, que son los números reales, y vemos que hay un valor real en el dominio de esa función, de modo que f de x de esa x me da la y sub 1, de esa x que yo encuentre en el dominio me da la y sub 1 que yo escogí en el alcance, ¿ok? Es igual a y sub 1. Es igual a y sub 1. Esto es que f de x, que recuerde que es mx más b, me da ese valor y sub 1 que yo le di en el alcance de la función. Repito, si yo quiero que es subyectivo, yo tengo que ver que cualquier valor que yo coja en el alcance de la función, como este y sub 1 que estoy cogiendo aquí, en el alcance de la función, que son los números reales, yo tengo que conseguir un valor x en el dominio de esa función lineal, que también son los números reales, de manera que ese valor del dominio, está relacionado con ese valor en el alcance. ¿Okay? Bien. Si yo resuelvo 1, donde 1 es esta ecuación que está aquí, por para x, obtenemos lo siguiente. ¿Okay? Vamos a ver. Fíjense que primeramente tenemos que dejar este término solo, que contiene la variable en contra para cuál estoy resolviendo en el lado izquierdo. Mx será igual a, y será y sub 1 menos la b. ¿Sí? Y ahora para dejar la x sola multiplicamos por el recíproco de la m, ¿okay? Para dar la x sola, y no, en ambos lados, ¿verdad? Así que tenemos que x será igual a, y aquí al multiplicar 1 sobre m por y sub 1, que será eso mismo, 1 sobre m por y sub 1 menos, y 1 sobre m por b, pues b sobre m, ¿verdad? Así que este valor de x aparentemente es el valor con el que se relaciona el y sub 1, con el y sub 1 en el alcance. ¿Okay? Para verificarlo, vamos a ver cuánto es f de eso, ¿no? Ahora vemos, ¿okay? F de esto que está aquí, esa x, 1 sobre m, y sub 1 menos b sobre m, que sería, sustituimos la fórmula de la f, que es la función inicial mx, que será m, por la x que tenemos ahora, que es esta expresión, la 1 sobre m por y sub 1 menos b sobre m, ¿verdad? Y más la b. ¿Y esto qué nos da? Bueno, pues cuando yo multiplico aquí, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, m por 1 sobre m se va a la m y espera la y sub 1, menos aquí m por esto se va a la m y nos queda menos b, más esa b. Y entonces este menos b más b da 0, así que vemos sencillamente y sub 1. Así que por lo tanto, efectivamente, fíjese que ese valor de la x, este valor de la x, en el dominio de la función, nos da ese valor y sub 1 en el que nos habían dado en el alcance de la función. Así que fíjense que si para ese y sub 1 que yo le di en el alcance de esa función lineal, yo conseguí esa x en el dominio de la función que está relacionado a través de la función f, que es la función lineal mx más b, con ese y sub 1 en el alcance. ¿Okay? Así que por lo tanto, efectivamente la función lineal es también subyectiva. Así que luego, al ser inyectiva y subyectiva, es biyectiva, por lo que queríamos probar, cualquier función biyectiva, su relación inversa es una función también. F inversa de x es también